Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricio Alejandro Sondoyo Arango. Soy de la Universidad Técnica de Machala y en la ma- estoy dando una lección acerca de la unidad uno y 2 de Fundamentos de Programación, donde la docente es la ingeniera Berta Mazón. A continuación tenemos los fundamentos de los algoritmos, en los cuales tenemos el qué es. Bueno, pues principalmente es un método estructurado, donde tenemos que resolver un problema mediante pasos precisos, definidos, finitos. Y para poderlo pasar al algoritmo ejecutable por computadora, tenemos que prácticamente traducirlo a un algoritmo como pseudocódigo o lenguaje de programación. En las propiedades obligatorias tenemos que debe ser preciso, con un orden estricto, definido con mismas entradas, se producen mismas salidas, finito que tiene que tener sí o sí un fin, general que sirva para todos los casos y correcto que resuelva exactamente el problema como tal. Vamos a la estructura, la cual tiene como inicio, declaración de variables, entrada de datos, proceso de cálculos, salida con los resultados y el fin. Pasamos ahora a la metodología o ciclo de vida de un algoritmo, en la cual tenemos el análisis, el cual vendría a ser identificar entradas, procesos y salidas. El diseño, que vendría a ser el crear la solución de pseudocódigo y o diagrama de flujo. La codificación, que es escribir el código a un algoritmo, a un lenguaje de programación, como Java, por ejemplo. Compilación, traducir el código fuente a un lenguaje de máquina ejecutable. En las pruebas y depuración, buscar e identificar errores, corregirlos, porque hay diferentes tipos de errores, como por ejemplo estos dos, de sintaxis y de semántica o lógicos. Los de sintaxis, cuando te falta un paréntesis o un punto y coma abierto, impide compilar. Y los lógicos, cuando el programa sí ejecuta, pero no te da la respuesta como tal, no te da el resultado matemático correcto, te lo da erróneo. En la implantación y mantenimiento tenemos instalar el programa, capacitar al usuario y actualizarlo ante fallos o mejoras. Y en la documentación, redacción de manuales para usuario y para manuales técnicos. Estos mismos servirían para que el usuario se familiarice con el programa o software y los manuales técnicos para los diferentes desarrolladores que se propongan hacer el- la modificación o algo al programa, al software. En los componentes clave tenemos las variables y consonantes, con sus tipos de datos. Lo que es las variables es un espacio temporal de la memoria RAM cuyo contenido cambia durante la ejecución. Este debe ser una sola palabra sin caracteres ni espacios especiales. En la constante tenemos un valor fijo. Este mismo no cambia, pues este mismo se declararía en Java como final double p igual a 3.1416. En los tipos de datos, como Java, tenemos también los primitivos o int, enteros, los double, los float, decimales, char y char, que es un solo carácter, incluyendo también el boolean, el cual vendría a ser el true o el falso, verdadero o falso. En los objetos tenemos una cadena de texto compleja, por ejemplo, string. En los operadores y jerarquía de la regla PEMDAS, tenemos como operadores aritméticos más, menos, por, dividir y residuo. Los relacionales, mayor, menor igual, 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 diferente. Y los lógicos, los cuales el ampersand vendría a ser como i, dos líneas para la o y un signo de exclamación para el no. En la jerarquía de ejecución, la computadora primero resuelve los paréntesis, luego los exponentes y raíces, seguidos de las multiplicaciones, divisiones y residuos, para pasar finalmente a las sumas y restas. Las asignaciones se ejecutan al final, siempre. En la estructura y entrada de datos en Java, tenemos que en una estructura de un archivo en Java tendría que tener package, import de librerías, public class, debe llamarse igual que el archivo, método main, métodos de lectura por teclado consola, los cuales vendrían a ser scanner o buffer reader, el cual vendría scanner a ser el más intuitivo y fácil, ya que lee directamente el tipo de datos, así sea next int, next double, next line, y el buffer reader lee estrictamente como texto string.
Este mismo obliga a usar funciones de conversión y operar numéricamente como integer.parseInt o double.parseInt, parse double. En la conversión de datos tenemos los parsing y los casting. De número a string se puede concatenar el número con una cadena vacía, por ejemplo, solo comillas, más la variable. En la fuerza bruta entre primitivos, pasar un decimal a un entero trunca el número eliminándolo de sus decimales, sin redondearlo. Por ejemplo, int d igual a int 23.8 pasaría a 23 normal. Pasar un char a int devuelve su valor numérico en el código ASCII. Los errores comunes. En estos mismos tenemos el intentar convertir texto con letras a número. Por ejemplo, un 23.25 DASDA. En un texto decimal con punto directamente a un int generará un fallo crítico en el programa. Pasando ahora a los fundamentos de programación estructurados. Por ejemplo, el origen, el cual vendría a ser la técnica de software consolidada en 1960. El teorema principal, el cual demuestra científicamente que cualquier programa informático, por más complejo que sea, puede escribirse utilizando únicamente tres estructuras lógicas de control: la secuencial, la repetitiva y la selectiva. En la secuencial, pues, instrucciones ejecutadas de arriba hacia abajo, una tras otra. En la selectiva, las ramificaciones basadas en condiciones lógico-matemáticas, o sea, prácticamente toma de decisiones. En la repetitiva, los bucles que iteran un bloque de código mientras se cumpla una condición. Según esa condición, se va a repetir y repetir. El propósito es organizar y modular el código en bloques lógicos entendibles, fáciles de depurar, ejecutar y mantener en el tiempo. En los diagramas de flujo tenemos, ¿qué son? Pues son una técnica puramente gráfica y visual, utilizadas para modelar y diseñar la lógica de algoritmos de forma manual antes de programar. Esta ventaja analítica permite la comprensión profunda de problemas con procesos sumamente largos y lógicos, de validación obligatoria, el cual, al igual que el pseudocódigo, antes de escribir una línea de código en la computadora, el diagrama debe validarse mediante una prueba de escritorio, evaluando diferentes casos de prueba, valores válidos, inválidos y límites. Tenemos también en las estructuras de control, las selectivas, las condicionales. Estas mismas permiten desviar el flujo secuencial de un programa, evaluando el resultado de una expresión lógica, true o false. Y la selectiva simple vendría a ser la si o if. Si la condición es verdadera, ejecuta el bloque de instrucciones, y si es falsa, pues ignora y sale del programa, continúa de largo. En la selectiva doble, if else o si entonces, define dos caminos exclusivos y mutuamente excluyentes: el sí o el si no. Prácticamente vendría a ser: si la condición es verdadera, se ejecuta por el bloque si o if. Si es falsa, se ejecuta obligatoriamente en el bloque del else o si no. Selectiva anidada, if dentro de otro if. Este mismo consiste en colocar una estructura condicional dentro de la rama del verdadero o del falso de otra condición. Sirve para crear jerarquías estrictas en la toma de decisiones completas. La selectiva múltiple o switch case, según, evalúa una única variable de opción y plantea múltiples opciones de casos o alternativas de ejecución. Solo se procesa el caso que coincida exactamente con el valor. Por ejemplo, un case 1 solo mostrará ese lado, con un break también al final. La regla técnica de examen. Un switch puede sustituir eficazmente a múltiples if anidados, siempre y cuando todas las condiciones evalúen estrictamente la igualdad matemática, el igual igual. Las estructuras de control repetitivas o bucles, estos mismos son diseñadas para iterar o repetir un bloque de código tantas veces como una condición lógica permanezca en estado verdadero. La mientras o while evalúa la condición antes de entrar al bucle. Si la condición es falsa, desde el primer intento el cuerpo del ciclo no se ejecuta. El hacer mientras o do while ejecuta las instrucciones internas al menos una vez de forma obligatoria y luego evalúa la condición al final. Si es verdadera, se repite; si es falsa, pues sale del bucle. Para o for, la estructura ideal que se conoce de antemano.
el número exacto y determinado de veces que se debe repetir el proceso. Integra una sola línea, la inicialización y la condición de la parada del incremento y decremento de la variable de control. Un peligro técnico vendría a ser el bucle infinito, el cual consiste en que la computadora se congele en un ciclo infinito. Las instrucciones internas deben modificar necesariamente los valores de las variables implicadas en la ejecución para que la condición se vuelva falsa en algún momento. Los errores y vicios comunes de los programadores. En este tema vamos a aparcar los malos hábitos en la academia y la industria que debes evitar para ser un profesional eficiente. Programar sin pensar. ¿Qué hacemos en este? Pues tirar el código a la fuerza, sentarse frente a la computadora, escribir código sin haber analizado el problema, diseñando la solución en pseudocódigo diagrama. Prácticamente no hacer eso, o sea, como que omitir esa parte y directamente ir al código. Creer, en la segunda, creer que lo sencillo o elegante es sinónimo de correcto. Que un algoritmo se vea corto o estéticamente limpio no garantiza en absoluto que resuelva el problema para todos los escenarios posibles. Es obligatorio someterlo a pruebas extremas. Como siguiente punto tenemos enamorarse de la primera solución encontrada. ¿Qué tenemos como esto? Que asumir que la primera idea que funcionó en la computadora es la definitiva o perfecta. En este caso, podríamos considerar que existen alternativas mucho más eficientes en el uso de memoria RAM, velocidad de procesamiento. Las habilidades blandas en la computación, o sea, prácticamente que el éxito de un ingeniero en software no radica únicamente en su destreza técnica para dominar lenguajes de programación o habilidades duras. La industria exige mismo el desarrollo riguroso de habilidades blandas aplicadas a un entorno de desarrollo, trabajo en equipo y colaboración en repositorios de código. Comunicación efectiva prácticamente sería explicar lógica y completamente a los clientes o superiores. Tolerancia a la frustración y resolución de problemas bajo alta presión. Pensamiento crítico, analítico, empatía con las necesidades del usuario y organización sistemizada. Eso sería todo. Muchas gracias. Eso sería todo lo que vimos en la unidad 1 y 2. Muchas gracias.